Vídeo 2 del tema 11. La coordinación nerviosa, primera parte. Hola, bienvenidos al segundo vídeo del tema 11 de vuestro temario, que se corresponde con parte del tema 19 de vuestro libro de texto. Vamos a hablar en este vídeo de la coordinación nerviosa. Dice vuestro libro, el sistema nervioso, en colaboración con el hormonal, permite la relación y coordinación en los animales. Veíamos ya algo en el vídeo anterior. Decíamos que para que el individuo actúe como un todo y no cada célula por su lado, pues existe la coordinación nerviosa y la coordinación hormonal, ambas complementarias, y una, la hormonal, depende de la nerviosa. En este caso, la coordinación nerviosa pues es de naturaleza electroquímica. La información o las órdenes van de un punto a otro concreto dentro del individuo. Su acción es rápida y precisa, pero de poca duración en el tiempo, y se ejerce a través de unas células llamadas neuronas. En cambio, la coordinación hormonal pues tiene otras características. La información se realiza a través de unas sustancias que se llaman hormonas. La información llega de células a órganos que se llaman diana de esas hormonas, pero que están repartidos por todo el cuerpo, no son sitios muy concretos. Es lenta, pero de larga duración, y las hormonas están producidas por las glándulas endocrinas. Bueno, en este vídeo y en el siguiente nos vamos a dedicar a la coordinación nerviosa, y en el último vídeo pues hablaremos de la coordinación hormonal. Vamos a ver los componentes del sistema nervioso, que son las neuronas, las células llamadas neuronas, que son las unidades funcionales y estructurales del sistema nervioso. Su misión es producir y transmitir impulsos nerviosos. Y por otro lado tenemos las células de la glía, que son células acompañantes de las neuronas, que realizan funciones de nutrición, relleno, aislamiento y sostén de estas neuronas. Las neuronas sin las células de la glía no podrían vivir ni funcionar naturalmente. ¿Cómo son las neuronas? Pues todos los conocemos ya. Una neurona típica pues se compone del cuerpo celular, con su núcleo, unas prolongaciones más cortas que se llaman dendritas, una prolongación mayor que se llama axón, y que termina en unas prolongaciones a modo de ramas de árbol que se llaman terminales axónicas. Pueden estar cubierto el axón por unas células llamadas células de Schwann, que se enrollan sobre el axón para protegerlo, y entre célula de Schwann y célula de Schwann el espacio que queda se llama nodo o nódulo de Ranvier, y la protección, la vaina que forman estas células se llama vaina de mielina. Pero no todas las neuronas son iguales, existen muchos tipos de neuronas. Tenemos las neuronas típicas, como la que acabamos de describir, que son neuronas motoras normalmente, es decir, que llevan órdenes desde los sistemas nerviosos centrales hacia la periferia para producir movimientos. Pero también tenemos neuronas piramidales, es decir, que tienen las dendritas de otra forma, las neuronas de Purkinje con un árbol de dendritas enormes y un axón mucho más corto, las neuronas bipolares, como por ejemplo las de la retina o las olfativas, que tienen dos prolongaciones con las dendritas en un lado y el axón en otro. A veces es difícil deducir cuál es uno y cuál es otro. La neurona unipolar, que tiene una prolongación, pero luego esta se divide en dos, una se considera la dendrita y otra el axón, porque la información viene en este sentido. Por ejemplo, las neuronas sensoriales del tacto y del dolor, o neuronas sin axón, anaxónicas, llamadas también células amacrinas, que se encuentran dentro de determinados núcleos nerviosos. Y aquí tenemos las células de la glía, diferentes tipos: microglías, trocitos, pendimales, oligodendrocitos, células de Schwann, es decir, lo
lo que sean, que ya hemos dicho cuál es su misión. Bien. Vamos a ver el impulso nervioso. Las neuronas están especializadas en transmitir el impulso nervioso. Por ejemplo, cuando yo toco algo, pues esa sensación de que he tocado algo va desde la punta del dedo que he tocado hasta el cerebro y se tiene que hacer consciente. Eso viaja a través de las neuronas por un impulso nervioso. Cuando llega una neurona, cuando el impulso nervioso llega al final de una neurona, debe transmitirlo a otra y eso se hace a través de una sinapsis. Vamos a ver estas dos cosas, el impulso nervioso y la sinapsis. El impulso nervioso lo producen las neuronas, ya lo hemos dicho. Se puede considerar de naturaleza eléctrica o electroquímica, si queréis, porque se genera por la desigual distribución de iones de cargas distintas a ambos lados de la membrana celular de la neurona. Es decir, cuando estos iones se encuentran en su estado original, es decir, cuando la neurona no hace nada, por decirlo así, hay lo que se llama un potencial de reposo. La neurona está inactiva. ¿Qué significa un potencial de reposo? Pues aquí tenemos la neurona sin hacer nada y esta sería la membrana de la neurona, donde por fuera hay cargas positivas y por dentro hay cargas negativas. Si hay diferencia de cargas, eso se llama un potencial, como ocurre en una pila. Bien, entonces se dice que la membrana está polarizada. ¿De acuerdo? Tenemos la membrana polarizada. Cuando la membrana está en reposo, está polarizada. ¿Vale? Cuando se genera el impulso nervioso, este se transmite desde las dendritas hacia el axón, por la membrana. El impulso se transmite por la membrana de la neurona. Se dice que se ha generado un potencial de acción. Aquí lo tenemos en naranja, donde lo que ha ocurrido es que se han intercambiado las cargas. Antes las cargas eran positiva fuera y negativa dentro y ahora es al revés. Se dice que la membrana está despolarizada y se ha generado un potencial de acción. Este potencial de acción va viajando por la superficie de la membrana en dirección hacia las terminales axónicas. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el potencial de acción va pasando, pues hay una serie de proteínas en la membrana que deben restablecer las cargas. Es decir, deben sacar iones hacia afuera, meter otros iones hacia adentro para que la membrana vuelva a quedar cargada de nuevo, positiva en el exterior y negativa en el interior. Eso se dice que la membrana se ha repolarizado. Bien. Una vez que se ha conseguido la repolarización de la membrana, pues puede volver a pasar otro potencial de acción. ¿Qué iones son los que intervienen para que suceda el potencial de reposo y el potencial de acción? Pues intervienen el potasio, el sodio y el cloro. Bien, no vamos a ver cómo están distribuidos porque es complicado. A este nivel yo creo que con esto nos sobra. También hay que decir que intervienen toda una serie de proteínas transportadoras que hay en la membrana. Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que saca sodio e introduce potasio, los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de cloro, que son proteínas que dejan o no dejan pasar estos iones hacia adentro o hacia afuera. Y terminar diciendo que generar estos potenciales de acción y estos potenciales de reposo pues gasta energía y gasta mucha energía en forma de ATP. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las características del impulso nervioso? Pues se sigue la ley del todo nada, es decir, o se produce o no se produce. Si se produce del todo y si no, no se produce. No hay potenciales de acción a medio. Todos son semejantes, independientemente de que las sensaciones sean sonoras, dolorosas, etc. Todos los potenciales de acción son semejantes. Es unidireccional, siempre va desde las dendritas hacia el axón. Y su propagación es mayor en las fibras mielínicas, como vemos en este dibujo. Si hay fibras mielínicas, el potencial de acción va de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Uy, perdón, se me ha ido. Y si no hay fibras de mielina, pues el potencial va por toda la membrana, pero a una velocidad menor.
Cuando el impulso llega al final de los axones, se produce la sinapsis, porque las neuronas no se tocan entre sí. Aquí tenemos el dibujito de antes. Cuando llega al final, pues vemos que entre una terminal axónica y el principio de las dendritas de la neurona siguiente hay un espacio. Por lo tanto, los iones no pueden atravesar este espacio y se produce una sinapsis, que tenemos aquí el esquema. En vuestro libro os pone los componentes de la sinapsis, que son el botón presináptico o unidad presináptica, que es la terminal axónica, la hendidura sináptica, el espacio que queda entre las dos neuronas, el elemento postsináptico, que es el principio de la dendrita siguiente. ¿Y cómo se transmite el impulso? Pues a través de unos compuestos que se llaman neurotransmisores, que están en unas vesículas en la unidad presináptica, que cuando llega el impulso nervioso hace que se acerquen a la membrana, se abran y atraviesen la hendidura sináptica, se asocian a unos receptores específicos y se genera un nuevo potencial de acción en la otra en la unidad postsináptica o en el elemento postsináptico. ¿De acuerdo? Los neurotransmisores son importantísimos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que todas las drogas, ¿por qué hacen lo que hacen las drogas? La que queráis. Porque alteran unos transmisores, unos neurotransmisores u otros, haciendo que haya menos, haciendo que haya más, potenciando su acción de múltiples formas. Entonces, digamos que a través de la sinapsis es como el sistema nervioso pues lleva a cabo su función fundamentalmente. En la página 360 de vuestro libro os pone ejemplo de 4 neurotransmisores de los más comunes: la acetilcolina, que activa los músculos esqueléticos, la dopamina, que controla los movimientos. Yo no sé si conocéis a alguien que tenga la enfermedad de Parkinson, que tiene movimientos incontrolados, o algunas personas con otro tipo de Parkinson que no pueden moverse prácticamente, aunque quieran, pues tienen descontrolado este neurotransmisor. También hay neurotransmisores que son inhibidores, como el GABA, es decir, que en vez de hacer que en la unidad postsináptica haya un potencial de acción, lo que hace es detener el impulso nervioso. O otros, la serotonina, que por ejemplo dice influye en el estado de ánimo y el sueño. Se ha comprobado que algunas personas que tienen depresión o cosas así pueden tener alterado este neurotransmisor. Como dice el libro, hay más de 50 neurotransmisores conocidos, unos activadores, otros inhibidores, que activan o inhiben la función allí donde actúe. Como os he dicho, es muy importante los neurotransmisores en relación con las drogas. En la página 366 os habla del alcohol, pero podría haber hablado de cualquier tipo de droga. Las drogas actúan directamente sobre la acción de los neurotransmisores, alterando la función del cerebro, la función del encéfalo, la función del sistema nervioso. Por lo tanto, una persona que consume drogas ve alterada su conducta, porque el sistema nervioso hace que tengamos la conducta que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, sobre esto hay mucho que hablar y ya lo iremos viendo. Hay que decir que en algunos animales existen sinapsis eléctricas, es decir, que esta hendidura sináptica es tan pequeñita que el impulso eléctrico sí se transmite de una neurona a otra, pero eso es la excepción a la regla. Y así acabamos este segundo vídeo de la relación en animales dedicado a la coordinación nerviosa, primera parte.